Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este nuevo día que nos concede vivir en su presencia, pues en Él podemos cada día dar cada paso y en Él estar fortalecidos. Solo con la ayuda de nuestro Dios podemos lograr salir adelante en medio de todo lo que tengamos que vivir, lo que tengamos que pasar, todo lo que tengamos que experimentar. Con la ayuda de nuestro Dios podemos alcanzar, cruzar la meta, alcanzar esa corona de justicia que el Señor ha preparado para los que le aman. Alabanzas a Jesús. Cordial saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Nos encontramos en la presencia de Dios, quien conoce nuestras necesidades, escucha nuestros gritos, siente nuestro dolor y cura nuestras heridas. San Mateo capítulo 27, versos 29 y 30 dice: y después de torcer una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y una caña en la mano derecha, y se arrodillaron ante él y se burlaron de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Alabanzas a Jesucristo. Nuestro tema de hoy: la corona tejida de espinas. En nuestra introducción miremos nuestros versos de pensamientos pocos días después de su triunfal viaje a Jerusalén, en medio de los gritos de Hosana, Hosana, sálvanos. Escuchamos a la multitud gritar: que su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como lo confirmó el Espíritu Santo en Hechos 2, verso 23. A este entregado por el determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Sí, la sangre de Cristo fue realmente sobre ellos y sobre sus hijos, y su sangre está sobre nosotros y también sobre nuestros hijos, porque si el derramamiento de sangre, sin él no podría haber remisión de pecados. Así podemos notar que lo que era de una forma errónea en aquel tiempo, en medio del episodio del Calvario, todo era, en cierto modo, una verdad dicha de forma inconsciente. Y así comenzaron las últimas horas del soberano del universo, que había arrojado estrellas al espacio sideral, que formó al hombre del polvo de la tierra y le dio al hombre el aliento de vida, el que es desde el principio, aquel en quien el principio ya era. Todas las cosas por él fueron hechas. Odiado y despreciado,
rechazado y acusado falsamente. El Hijo de Dios, que había venido a salvar al hombre de sus pecados, fue entregado a la guardia romana para ser crucificado en una cruz de madera. Lo primero que hicieron fue tejer una cruel corona de espinas afilada para burlarse de su autoridad y ridiculizar su pretensión de reinado, y luego le presionaron con fuerza sobre su cabeza, causándole el dolor más insoportable a su inocente víctima. Se burlaron de él, aún más colocándole un cetro en su mano, pero no uno hecho de oro como exigía su posición y autoridad, sino una caña, que era un emblema de debilidad, con la que lo golpearon en la cabeza. Era una caña burlona de debilidad, mientras lo ridiculizaban y se burlaban de él. Ellos lo burlaron sarcásticamente y lo saludaron como rey de los judíos, de forma despectiva. Esta burla fue una pequeña fracción del terrible dolor y la humillación impactante por lo que Cristo, en la sustitución cargando con la culpabilidad del pecado, sufrió el más letal de los martirios, por tu cuenta y la mía. Cuando, cumpliendo a la profecía mesiánica, su carga y su cuerpo estaban tan gravemente desfigurados y estropeados que era irreconocible, desfigurado todo su aspecto. Pudo haber llamado a 10 legiones de ángeles en su ayuda, pero soportó la cruz de la vergüenza y llevó la corona de espinas para que podamos ser perdonados de nuestros pecados y recibir en nuestras cabezas una corona de justicia que está preparada para los que le aman. 2 Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8 dice: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está muy cerca el cumplimiento del tiempo, cuando la escena cambiará. Y al que le pusieron en la cabeza la corona de espinas y una caña en la mano derecha, será coronado con muchas diademas. Levantará en alto el cetro celestial que pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, y juzgará al mundo con justicia. Alabanzas a Jesús. Hasta entonces, proclamamos la muerte del Señor y nos regocijamos en su gloriosa resurrección. En San Juan capítulo 6, 25 dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Alabanzas. Si alguna vez has tomado y comido este pan y bebido la copa, bebiendo a la muerte del Señor, debes estar proclamando cabalmente hasta que Él venga. Que nunca te familiarices tanto con el horror del sufrimiento y la muerte de Cristo,
que olvides que fueron las terribles consecuencias de tu pecado lo que hizo que Jesús fuera hasta tu cruz del Calvario. Como creyentes maduros, debemos contemplar a Jesús y considerar lo que ha hecho por nosotros. Si esa corona de espinas estuviera en tu cabeza, ¿cómo fuera tu facultad para elaborar tus pensamientos? Creo que todo se nos olvidaría. Hebreos 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y iniquidades. Es como si la corona de Cristo fuera para olvidar nuestros pecados, en un aspecto. En griego dije, sus pecados no recordará más. Y sus pecados y sus hechos sin derecho no recordará más. Fue el Espíritu Santo quien hizo que el profeta Jeremías escribiera sobre el nuevo pacto que Dios prometió hacer con Israel, su pueblo escogido terrenalmente. Jeremías 31:33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el Espíritu Santo, quien también hizo que el escritor a los hebreos reiterara esa misma y preciosa promesa a Israel y constituyera sobre esa verdad cuando escribió Hebreos 10:15-17. Y atestiguando lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Para todos los que depositamos la confianza en su obra redentora en la cruz, está determinado a través del tiempo y en la eternidad. Está terminado. Y donde hay remisión de los pecados, ya no hay ninguna condena, ni hay más necesidad de los sacrificios continuos e interminables, pues todos se cumplieron y completaron en el Calvario, en el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. Hebreos 10:11-12. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Cristo murió de una vez por todas en la cruz, por los judíos, por los gentiles y por la iglesia. Su ofrenda por el pecado en su crucifixión fue por el pecado del mundo entero, y su muerte pagó el precio por su pecado y el mío. La obra terminada de Cristo en el Calvario es suficiente y segura para Israel, para el mundo y para la iglesia, pero condiciona creer en Él y recibirle como Salvador. Los que hemos sido salvos por gracia a través de la fe, no solo somos participantes en esta preciosa promesa de Dios, sino que durante esta dispensación de la iglesia hemos sido equipados para ser ministros de un nuevo y mejor pacto. No uno basado en la carta original del primer pacto, pero sobre el espíritu del segundo testimonio, no de la carta de la ley que mata, sino del Espíritu de Dios en Cristo que da vida a todos los que creen.
Alabado sea Dios, porque hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Alabanzas a Jesucristo, ya que hemos muerto a lo que nos detuvo, para que podamos servir de una manera nueva y mejor. Alabado sea Dios, porque no estamos llamados a servir en la antigua letra de la ley, sino en el Espíritu y en verdad. Alabado sea Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea Dios, porque en Cristo nuestras ofensas han sido perdonadas y porque ya no recordamos más nuestros pecados. Alabado sea Dios. La escena del Calvario. Quiero que nos centremos aquí con mucha atención, como el clavo fijo en el lugar seguro. En la ironía, el Sanedrín y sus siervos insultaron a Jesús diciendo que era un falso Mesías. Ahora los soldados de Pilato lo insultaron diciendo que era un rey falso. Irónicamente, Jesús fue todo lo que se burlaron de él. Sí, si decían que era un falso Mesías es porque es el verdadero Mesías. Si se burlaban por ser un falso rey es porque es el verdadero rey de Israel. La túnica escarlata de ese chamis que le pusieron a Jesús probablemente era la capa púrpura rojiza que usaban los militares y funcionarios civiles romanos. Quizás las espinas espinosas que los soldados tejieron en un círculo, corona de espinas, se parecía a la de la cabeza de Tiberio César en monedas romanas que consistía en ramas de palma. La crucifixión y la burla de Jesús y ese comportamiento agresivo de la gente golpearon a Jesús en la cabeza repetidamente. Isaías 52:14 dice: como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este episodio muestra a los pecadores en su peor momento, hablándose y brutalizando a la persona que estaba dando su vida como sacrificio por sus pecados. Alabanzas a Jesús. Pocos incidentes en la historia ilustran más claramente la brutalidad en el corazón desesperadamente malvado del hombre que lo afligió a ese Cordero de Dios. La explicación final de la cruz no es ni la hostilidad judía ni la injusticia romana, sino el propósito declarado de Dios. En cualquier caso, el enfoque narrativo es más bien sobre los eventos circundantes y las personas involucradas. Simón, los soldados, los bandidos, junto con el cartel irónico sobre la cabeza de Jesús que resume hasta el despido romano de sus reclamos. El énfasis de Mateo en su relato de la crucifixión de Jesús estaba en la burla de los que le flagelaban. La corona que los soldados insensibles presionaron en la frente de Cristo, imitando la corona del vencedor con sus crueles espinas para lacerar y doler, solo fue un insulto. Fue un elemento
en la tortura de burla grosera que fue sometido nuestro Señor. Gloria al Señor Jesucristo. El reinado de Cristo con una corona de espinas. Debido a que era rey, no pudo sino sufrir. La mayoría de los reyes encuentran algunas espinas en sus coronas. El peculiar reinado de Cristo implicaba un sufrimiento característico de una entidad particular. Ningún otro rey llevaba una corona totalmente tejida de espinas. Ningún otro rey sufrió como él sufrió. No fue el destino común de la realeza lo que hirió y traspasó el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegó a gobernar en las almas de los hombres y la rebelión de las almas de los hombres lo hirió. Llegó a gobernar la voluntad de los pueblos y la resistencia de la voluntad propia de los pueblos lo hirió. Él vino a gobernar con justicia, a expulsar toda injusticia, y la maldad del mundo se volvió contra él. Su gran objetivo era derrocar el reino de Satanás y establecer su propio reino en lugar de este. Es decir, vino para conquistar el pecado y reinar en santidad. Pero la victoria sobre el pecado solo se podía obtener a través del sufrimiento y la muerte. La corona de espinas es la evidencia del reino de Cristo. Se hubieran percibido esos soldados despiadados y burlones realmente el derecho de su víctima a ser su rey, su imitación de una coronación era más típica de su coronación real. Jesucristo es el Rey de todos nosotros. Y todos juntos le pusimos una corona de espinas. Jesús es un rey coronado de espinas, porque está coronado de tristeza, porque sus sufrimientos le dan derecho a sentarse en su trono y a gobernar a su pueblo. Y en primer lugar, los sufrimientos de Cristo le otorgan el derecho al más alto honor. Después de describir su autovaciamiento y obediencia incluso hasta la muerte y la muerte de cruz, Pablo agrega, por lo cual Dios lo exaltó mucho y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay mérito en el simple dolor, pero hay un gran honor en el sufrimiento por una causa noble. Alabanzas a Jesús. Cristo fue más lejos, era más que un mártir. Bebió una taza más amarga de lo que cualquier otro hombre haya probado y tomó todo este sufrimiento sobre él para salvar a todos. Tal corona de espinas usada para el bien de otros marca a su portador como digno del más alto honor. Y en segundo lugar, sus sufrimientos le dan el reino sobre el cual gobierna. Tenía que ganar este reino para sí mismo, y ahora es suyo por derecho de conquista. No usó ninguna arma de guerra carnal. No luchó con espada. Los sufrimientos de la guerra no fueron infligidos en el territorio que estaba conquistando.
sino que Él mismo ganó la iglesia al morir por todos en la cruz. Isaías 52:14: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Profecía mesiánica de Isaías, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero ahora manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué decir de la burla de sus soldados? Alabanzas a Jesús. El vergonzoso espectáculo. ¿Qué elemento de desprecio falta? ¡Oh! ¿Qué otra cosa sigue? Los soldados romanos que se burlaron de un supuesto rival del César seguramente harán todo lo posible en su burla. El espectáculo es tan cruel como burlón. Las espinas y los golpes fuertes acentúan las burlas y las burlas. Los legionarios romanos eran los instrumentos brutalizados de una raza conocida por su ignorancia de toda tortura. Ellos ignoraban cualquier compasión que se pudiera dar hacia los demás. Producían crueldades con un entusiasmo singular y se sentían como en casa en diversiones del tipo más cruel. La corona de espinas de la zarza ardiente, podíamos llamarlas figurativamente, tenía el efecto y acto de ofenderle como rey y torturarlo como hombre. Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo: Ral Beseid, rey de los judíos. Esta figura atracosa en las actitudes de sus ofensores dejan clara la evidencia que las espinas significan un emblema del hombre, comparable a las espinas, ya sea de los hombres malvados y de su ser encerrado con ellos en este momento, o de hombres buenos, elegidos de entre ellos, redimidos por Él y contados como una diadema real para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Es más, el símil que se configuró en la escena del profeta Natán y el rey David lo traigo a este episodio y lo pongo sobre la mesa de cada uno de ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 9 dice: Y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él
no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor del rey David, ese coraje del rey, ese coraje del que cree que es mucho, no siendo nada. En gran manera contra aquel hombre se enardeció el rey y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¡Qué autoridad la de ese hombre! Y aquel, él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, bendito es él. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Demás de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Esto lo denomino un llamado a la conciencia para todos hoy, en este año 2020. Un llamado a la conciencia. El Salmo 22, verso 12 al 14 dice: Henme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Quizás todos nosotros nos molestamos por las actitudes de estos toros de Basán que se estaban burlando del Señor. Pero en el escenario de nuestra realidad, al igual que el rey David, somos parte de esa cuadrilla de Basán y somos espinas de una corona que estamos poniendo sobre la cabeza de nuestros semejantes, siendo espinas que perforan de forma dolorosa, martirizando sus pensamientos, y no hay en nosotros ni paz ni descanso. Proverbios capítulo 3, versos 29 y 30. No intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti.
No pleitees con alguno sin razón, si él no te ha hecho agravio. Más aún, representan los pecados de su pueblo, que como espinas lo perforaron, y como una corona humana le rodearon por todas partes. Sí, esa corona de espinas en la cabeza que golpeaban con la caña dolía mucho. Pero eran más fuertes las espinas humanas, que como toros de Bazán lo rodearon, que como toros de Bazán lo rodeamos. Creo que lo que menos le dolió fue la corona de espinas. Y principalmente, siendo hecho una maldición para nosotros, espinas y barreras siendo la maldición infringida en la tierra por el pecado del hombre. Allí estaba el Cordero de Dios, el antitipo del carnero, atrapado por sus cuernos entre los matorrales que Abraham sacrificó en sustitución de Isaac. Alabanzas a Jesucristo. En la corona de espinas de la zarza ardiente tenemos muchas lecciones importantes. Muchos ven a Cristo solo uno allí padeciendo coronado de espinas. Pero podemos avistar qué maldición trajo el pecado sobre el hombre y sobre la tierra, e incluso sobre el Mesías en lugar de los hombres. Podemos avistar la diferencia entre nosotros y Cristo. Somos una corona de gloria y una diadema real en su mano. Somos coronados con bondad amorosa y tierna misericordia. Tenemos una corona de justicia, vida y gloria guardada para nosotros, mientras que Él fue coronado de espinas. Jesús les había dicho a los 12 apóstoles que Él sería burlado y azotado. Alabanzas a Jesús. Mateo 20, 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales de los sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. 100 de años antes, Isaías había aludido al maltrato que soportaría el Mesías. Isaías 56. De mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me meseaban el cabello. No escondí mi rostro de sus injurias y esputos. Alabanzas a Jesús. Los soldados muy probablemente no sabían nada acerca de Jesús, excepto que les dijeron los cargos contra Él. Es el escenario de las contradictorias. Ciertamente Jesús no dañó personalmente a ninguno de los soldados. No podían tener razones personales para dañar a Jesús. Sin embargo, esto refleja la naturaleza corrupta de los hombres.
poder golpear y burlarse sin piedad de alguien que no les ha hecho daño. ¿Cuál es la venganza ahí? Ninguna. El Salmo 69, verso 4 dice: han se aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin un porqué. He venido pues a pagar lo que no he tomado. Las espinas eran venenosas. Y mucha atención que cuando hablo de espinas venenosas me refiero a cada ser humano. Es una espina y venenosa. Sin Cristo, así se queda. El único que puede cambiar la condición venenosa de esas espinas es Cristo. El veneno del pecado lo infectó a través del aguijón de la muerte. Las espinas entraron con pecado y fueron parte de la maldición que fue producto de nuestros pecados. La vorágine del pecado. De esta manera, el pecado es como la vorágine en la que se atrapa a un desventurado marinero. Un vórtice del cual no hay escapatoria. Un remolino mucho mayor que el poder de nuestra embarcación para resistir. Un agujero negro de muerte segura. Y debido a que su remolino es tan grande en comparación con nuestra pobre ventaja, en su periferia es apenas perceptible y su peligro no se sospecha. Y sin embargo, aunque su rotación es tan lenta al principio que apenas se sospecha el peligro, una vez que ingresa, su espiral descendente es inexorable y solo con el tiempo su descenso más rápido se vuelve cada vez más notable a medida que lleva a su víctima a su destrucción. Entonces vemos que el pecado es mucho más que la simple violación de un mandamiento. Es la inclinación de nuestra naturaleza envenenada lo que nos hace errar al blanco. 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Por lo tanto, Cristo, siendo hecho una maldición por nosotros, y muriendo por quitar la maldición de nosotros, sintió el dolor y la inteligencia de esas espinas, más aún, y las ata como una corona para él. Por lo tanto, Cristo fue hecho una maldición por nosotros y murió por quitar la maldición de nosotros. Sintió el dolor de las espinas, que eran tus pecados y los míos. En Job capítulo 31, verso 36 dice: ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ataría en lugar de corona. En esa corona de espinas está el mundo entero y mayormente beneficia a los que creen.
en una gran ironía, le dieron falsa reverencia. Hay una gran ironía en esto, porque Cristo es en realidad el Señor y el Rey de los burladores. Y en algún momento se tendrán que inclinar delante de Él. Como dice Pablo en Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aleluya. Estos aquí doblaron la rodilla en desprecio hacia Él, quien poco después se exaltó a la diestra de Dios, para que en su nombre toda rodilla se doble y romperse ante Él. Alabado sea Jesucristo. ¡Qué travesura tan apagada es bromear con lo que tarde o temprano vendrá en serio! Hay una gran ironía cuando saludan a la única persona en el mundo que es verdaderamente el Rey. Y el que sufrió toda esta amarga burla fue, de hecho, un rey, Rey de reyes y Señor de señores, y lo será para siempre jamás. En cualquier momento a lo largo de su larga agonía prolongada, podría, por una palabra, una mirada, haber llevado a sus torturadores a la aniquilación. Pero sufrió en silencio, pacientemente, con calma, dándonos un ejemplo de mansedumbre y de santa resistencia. Cuando le lanzaron sus insultos, no tomó represalias. Cuando sufrió, no hizo amenazas. En cambio, se confió al que juzga con justicia. Fue ridiculizado. Vemos una paciencia asombrosa en el Señor Jesús, de que Él haya consentido en ser ridiculizado y puesto en nada. Ningún simple ser humano lo habría soportado. Nadie más que el que nos amó hasta la muerte, aleluya, y que vio los grandes resultados que vendrían de esta escena de sufrimiento, podría haber soportado tal burla. Soportando todo este silencio, la burla y el abuso de Jesús que se desarrolla en esta escena alcanza las alturas de la ironía. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que podamos morir a los pecados y vivir para la justicia. Por sus heridas hemos sido curados. Por eso el nombre de Jesús es sobre todo nombre. A su nombre sea la gloria. Revela el aspecto de su obra principal de redimir a los perdidos. En ningún otro nombre se ven estos aspectos. Solo en Jesús se centra en su obra, y por lo tanto es el Redentor, el Salvador y el Mediador. Otros llaman la atención principalmente a su persona. Como tal, Jesús es el Cordero de Dios y la propiciación por nuestros pecados. Aún otros revelan el misterio de aquel que produce salvación, y es Él mismo nuestra salvación. En este sentido, Él es el último Adán, el segundo hombre venido del cielo y el autor de la salvación eterna. Como dice en Corintios 10,
32 y 33. Sed sin ofensa judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Un llamado a la conciencia, mirando a Cristo con esa corona de espinas, mirando a sus burladores, los toros de Basán. No ofendas. Sé inofensivo, ni a los judíos, a nadie, aunque sean enemigos de Dios o extraños para Él, ni a los gentiles y griegos, a los paganos que no están convertidos, ni a la iglesia de Dios, a los cristianos. Muchos de ellos son débiles. Es posible que no estén tan bien instruidos como usted, que se cree tan instruido, que se cree tan fuerte, que cree que aguanta una pelea. Abstenerse, por lo tanto, de cosas que, aunque son estrictamente legales, pueden ser la ocasión de llevar a otros al pecado y ponerlos en riesgo de perder su salvación. No hagas tropezar a nadie. No ofendas. Evita todo lo que pueda ser motivo de ofensa, de tropiezo y caída de otros. Si las cosas son indiferentes, cuando son ofensivas para las mentes débiles, y lloran, y hieren, y tropiezan. Primera Tesalonicenses 5:22 dice el apóstol Pablo: apartaos de toda especie de mal. Retengamos la esperanza que profesamos. Consideremos cómo podemos estimularnos los unos a los otros en amor fraternal y buenas obras. Así que, mis amados hermanos, espero que esta palabra haga un efecto, porque esto es del Espíritu Santo. Haya tocado tu mente, tu corazón, tu vida. Que esta palabra, el Espíritu Santo de Dios, te haya movido el piso. Que te haya dejado sin suelo para pararte. Y que en el aire flotando te pegue de Jesucristo. Y pongas esta palabra en práctica y deje de ser y hacer lo que hace que no debes hacer. Si eres un toro de Basán, deja de serlo. Los toros de Basán se conocen porque son burladores, ofensores, son espinas de una corona que le pusimos a Cristo. Decidamos hoy dejar de ser así y aprender del Maestro, que bien lo dice el Señor: sed misericordiosos, porque vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Alabanzas a Jesús. Así que les deseo muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.